Bueno, hola a todos, estamos de vuelta. Hoy vamos a trabajar un tema que la profe Merve me ayudó a preparar para ustedes. Ustedes saben, la profe Merve siempre nos acompaña por aquí. Entonces, nada, vamos a trabajar el pekiştirme dır, ¿cierto? Que seguramente muchos ya se preguntan cómo funcionará, porque lo hemos hablado en Geniş Zaman, previamente, ¿cierto? Pero pues vamos a darle un poco más de importancia, un poco más de detalle a este tema, porque la verdad, digamos, muy interesante debido a su utilidad, ¿vale? Entonces vamos a entrar en detalle el día de hoy. Entonces el pekiştirmedir, ¿cómo se utiliza? Hay muchos usos, hay muchas estructuras. Una de ellas es isim veya sifat artı dir. Es decir, sustantivo más adjetivo, perdón, sustantivo o adjetivo más la estructura dir, ¿cierto? Cabe recordar que pues les dejamos a ustedes en mayúscula y en rojito esto para recalcarles que pues la va de acuerdo a la armonía vocálica y la T pues va también de acuerdo a la armonía de las consonantes, ¿cierto? Si hay el caso de Pistek Shahab, pues la D se nos convierte en una T, ¿cierto? Eso es lo que debemos recordar. Entonces, vamos aquí a ver estos ejemplos. Por ejemplo, Türkiye'nin başkenti Ankara. Türkiye'nin başkenti Ankara, ¿cierto? Y tenemos otra afirmación aquí. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Fark nedir? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cierto? ¿Qué los hace diferentes? Pues aquí vemos. La capital de Turquía es Ankara y la capital de Turquía es Ankara. En ambas expresiones se dice lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Seguramente se preguntarán. Entonces aquí la profesora nos hizo un pequeño cuadro. Del var, daha formal, ansiklopedi, kitap, haber, resmi belgeler. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si hemos prácticamente, si hay la estructura dir, eso se vuelve más formal, digamos, más tipo enciclopédico, más de libros, más de, digamos, de noticias, más de documentos oficiales. Bueno, es decir, prácticamente cuando decimos algo así, hacemos una afirmación de este tipo, es porque es una información verificable, una información que, como una de mis estudiantes dice, absoluta. Entonces, que es demostrable que prácticamente 99% se asegura, se ha demostrado de que eso es verdad. Bueno, el 99% de las veces. Entonces, o un 100%. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando nosotros estamos hablando en la vida cotidiana, normalmente nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Turquía? Entonces dicen a veces, Türkiye'nin başkenti ne? Neresi? Hangi şehir? Entonces, no dice, Türkiye'nin başkenti Ankara. Eso no lo dice en la vida cotidiana. Pero también uno puede decir en la vida cotidiana, Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Entonces, ambas afirmaciones se pueden decir en la vida cotidiana. Claro está que si ustedes van a escribir un documento, por lo general utilizamos esta estructura. ¿Vale? Por lo general, digamos, digamos, es lo más adecuado para esto. Vamos a continuar. Entonces, hablando de esa estructura, dice, bir cümleyi daha resmi, formal yapmak için dır, dir, dur, dür, tır, tir, dur, tür kullanıyoruz. Nos utilizamos prácticamente esto. Que digamos, ustedes no necesitan, digamos, escribir toda esta expresión, estas formas, las posibles formas, porque ya saben muy bien que hay algo que es la armonía vocálica, ¿cierto? Entonces ya habíamos hablado de Fixtishahab, entonces sobra decirlo que, pues, esto trabaja de acuerdo a la armonía vocálica. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a ver algún aviso en algún lugar, herhangi bir yerde bir tabela görüyorsanız, ne oluyor? Ne var? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay? Ne diyor? ¿Qué dice? Ne yazılıyor? ¿Qué se escribe? Se escribe por lo general
Algo como esto. Sigara içmek yasaktır. Por ejemplo, fumar está prohibido, ¿cierto? Yasak es prohibido, está prohibido. Pero con este tır, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Afirmamos que esto es así y no hay cambio prácticamente. No hay de otra. La regla es esa. Digamos, fumar cigarrillo está prohibido. Es prohibido. Eso es un ejemplo. Otro caso, por ejemplo. Her gün 3 litre su içmek sağlıklıdır. Entonces, beber cada día 3 litros de agua es saludable, ¿cierto? Es saludable. Pero entonces, podríamos decirlo sin el dir. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando lo decimos sin el dir, simplemente lo estamos diciendo de manera, pues, que es así, pero pues yo no tengo cómo demostrarlo, ¿cierto? Seguramente. O así yo lo considero. Pero cuando yo digo, digamos, añado este dir, pues prácticamente digo que es así y es demostrable. Digamos, la ciencia lo dice o en alguna parte debe estar, digamos, el comprobante de esto. Otro caso, por ejemplo. Düzenli spor yapmak önemlidir. Düzenli. Acuérdense qué significa. Düzen significa sistema, orden, ¿cierto? Düzenli, ordenado, organizado. Entonces, spor yapmak, hacer deporte, önemli. Önemli, importante. Entonces, ¿qué dice? Hacer deporte de manera ordenada, organizada, es importante. Entonces, aquí prácticamente estamos afirmando que esto prácticamente es demostrable. Seguramente serían recomendaciones que daría un médico. Otro, por ejemplo, dengesiz beslenmek hiç sağlıklı değildir. Dengesiz. Acuérdense que la palabra dengue significa equilibrio en turco. Dengue significa equilibrio. Dengesiz significa de manera inequilibrada, ¿cierto? Sin equilibrio. Entonces, si decimos dengeli, sería como equilibrado, con equilibrio. En este caso, dengesis. Beslenmek. Si ustedes se acuerdan de la palabra beslenmek, significa alimentarse, ¿cierto? Hiç, nada, ¿cierto? Sağlıklı değildir. Entonces, en este caso diríamos, alimentarse de manera desbalanceada no es nada saludable, ¿cierto? Eso sería prácticamente lo que expresaría esta oración. Otro caso, por ejemplo, akşam yemeğinden sonra 15-20 dakikalık yürüyüş yararlıdır. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí entonces? Después de la cena, ¿cierto? Akşam yemeği, después de la cena, akşam yemeğinden sonra, digamos, una caminata de 15-20 minutos es saludable, es beneficiosa, ¿cierto? Yararlı significa beneficioso, ¿cierto? Beneficioso. Entonces es algo que según pues el recurso oficial que lo haya escrito, pues es algo demostrable. Vamos a ver otros casos. Bueno, otros ejemplos. Por ejemplo aquí. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Türkiye'nin başkenti Ankara. İkisi aynı. Las dos son lo mismo. ¿Sí? Las dos son lo mismo. Lo único es la formalidad. Şeyma Hanım Tömer'de öğretmendir. Şeyma Hanım Tömer'de öğretmen. Ambas oraciones significan lo mismo. Lo único es que cuando digo el dir, simplemente estoy diciendo que es así. Seguramente en una carta, en un documento, en un certificado, aparecerá este dir para afirmar que es así y que lo pueden demostrar. Tömer, Türkiye'nin en iyi dil okuludur. Tömer es la mejor escuela de Turquía, ¿cierto? Es la mejor escuela de Turquía. Hasta donde yo sé, sí, es cierto.
es cierto. Digamos, yo digamos, como prueba de eso, de ello, yo estoy aquí. Yo estoy en el Tomás. Entonces, lo poco o mucho que aprendí, digamos, mis bases las aprendí en el Tomás. Reston, tamam. Restoranımız klimalıdır. Restoranımız, perdón, restoranımız, perdón, restaurante, esta palabra me cuesta. Restoranımız klimalıdır. Klimalı significa que tiene aire acondicionado, ¿cierto? Que tiene como, no sé cómo se llama en español, creo que clima, máquina para el clima, o sea, para calentar y enfriar. Exacto, digamos, sí, Yusuf, lo que estabas diciendo, digamos, el DIR, lo que sea, digamos, lo que hace en estos casos es intensificar la afirmación. Pues por eso lo llamamos pekiştirme. Pekiştirme significa como intensificar, como aumentar, ¿no? Exacto. Bueno, continuando, vamos aquí. Bir yılda 4 mevsim vardır. Entonces, ¿qué estamos expresando aquí? ¿No? ¿Alguien que quiere colaborar? ¿Alguien quiere participar? Kimse katılmak ister misin? İster mi? Perdón. Ahí. Y hay 4 estaciones en un año. Sí, hay 4 estaciones en un año. Y es demostrable, ¿cierto? Es demostrable. Vamos con otro ejemplo. Bir haftada 7 gündür. ¿Qué está diciendo ahí? Burada ne diyor? Una semana. Bir hafta. ¿Hafta ne? Una semana tiene 7 días. No, una semana son 7 días, es lo que expresa en este caso. Son 7 días. ¿Vale? No, no dice en una semana, sino una semana. En este caso, el sujeto de la semana. La semana tiene 7 días, sí, también se puede decir. Pero bueno, en este caso, pues, bir hafta, hafta, semana. La semana se convierte en el sujeto de la oración, ¿cierto? Bir hafta, 7 gün. La semana son 7 días. Ukraynalılar çok güzeldir. Katılıyorum. Las ucranianas son muy bonitas, ¿cierto? Está Es bien. demostrable. Es demostrable. Es demostrable. Pueden visitar Ucrania y díganme si no. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime, claro que sí. Yedi, ¿qué quiere decir en la oración de arriba? Yedi significa 7. Ah, está. Lo confundí con ye de yemek, de comer. Ah, no, en este caso no. No, siempre hay que mirar más o menos en qué lugar está, digamos. Y Está bien. recordemos que, digamos, por ejemplo, el de Yemek, digamos, como los verbos que siempre los colocamos al final de la oración, pues entonces lo más adecuado pues sería que estuviese al final para entenderlo como comer. Muchas gracias. Con gusto, no hay de qué. Anelef, melek gibidir. ¿Qué dice esta oración? Esto ya lo hemos trabajado también. Las madres son como ángeles. Exacto. Las madres son como ángeles. Exactamente, eso es lo que significa. Melek, ¿cierto? Melek, ángel. Vale, entonces, prácticamente estamos utilizando lo mismo de siempre. Lo único que le añadimos es el der para prácticamente lo que dijo Yusuf hace un momento, que me escribió Yusuf, se utiliza para intensificar. Eso es básicamente. Vale. Entonces aquí nos dice vamos, algo muy importante que es Dil grammari, formal, resmi cümle yapıyor. Bueno, entonces básicamente lo que nos dice esto, esta tabla es que este dir, ¿cierto? Lo que hace es añadirle un formalismo a lo que nosotros estamos escribiendo o estamos Fabián, expresando. Dime. perdón. Sí, claro. En el cuadro anterior hay una palabra de que yo quiero saber el uso siempre que se le da en turco. ¿Cuál? Y está ahí donde dice Türkiye'nin en iyi
sí, en. En creo que lo hemos hablado muchas veces. En, como tal, es el caso del, lo llamamos como, no me acuerdo cómo se dice en español, pero pues significa como el más, el mejor, lo más, lo mejor. Vamos, lo máximo. Vamos, prácticamente nosotros Superlativo. normalmente utilizamos el choc, ¿cierto? El choc para decir choc y, por ejemplo. Choc y Un significa muy superlativo. bueno, pero ese choc y Es lo del no lo hace lo más. superlativo. Es un Es lo del superlativo. superlativo. Ya, Un ya, superlativo. ya. Exacto. Es cierto. Entonces, any significa, en este caso, la mejor, ¿cierto? Porque la mejor o la más buena, por decirlo así. Ya recordé. Es lo superlativo. Es en y daja. Pues sí, pero es que este superlativo, es un superlativo, pero el daha es un comparativo. En comparativo. Sí, el daha se utiliza más en comparativo. Por Ajá. ejemplo, daha güzel, más bonito, pero es más bonito que algo, seguramente lo está comparando con algo que anteriormente estuvo mencionando. Por ejemplo, a veces dicen, por ejemplo, a veces se arreglan, digamos, con el maquillaje y dicen, Belén Asilen. Es como, digamos, así como estoy. Y uno dice, güzel, o sea, más bonita. ¿Cierto? Entonces, en este caso, digamos, simplemente estoy comparando, digamos, sin haber dicho digamos, la versión anterior, digamos, digo pues que está más bonita, pero entonces ya asumiendo qué es el contexto anterior. Pero también puedo decir, önceden daha güzelsin. Öncesinden daha güzel. Vamos a hacer ejemplos así. Digamos, Ya, es que olvidé lo del superlativo, es cierto. este es el Gracias. superlativo, prácticamente. Gracias. Dale, no hay de qué, con gusto. Entonces, básicamente vamos hablando de esto. Digamos, aquí, pues, en esta tablita, prácticamente les expresa lo de la armonía vocálica, ¿cierto? Y ustedes deben recordar, esta es la forma sencilla, siempre que ustedes tengan la situación de siempre que les digo estoy hablando de el contenido de estas consonantes al final de la palabra, pues si está una de estas consonantes al final de la palabra, pues la D que teníamos previamente se nos convierte en una T. Eso es algo que cabe recordarles a ustedes, que lo hemos hablado desde el principio, pero no sobra recordar. ¿Vale? Vamos a continuar entonces. Bueno, pekiştirme. ¿Cierto? Entonces vamos ahora con el MACTA, que seguramente lo han visto mucho. Y el MACTA se utiliza más que todo en la cuestión documental. ¿Vale? Entonces aquí dice, por ejemplo, Sayın Seyirciler Bakan şimdi açıklama yapıyor. Sayın Seyirciler Bakan şimdi açıklama yapmakta. Entonces, prácticamente, ¿qué nos está expresando esta oración? Digamos? ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Mm? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo entienden ustedes? Seyirci, ¿qué significa? Nos viene como de la palabra seyretmek, ¿no? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Mm? ¿Cómo lo entienden? Espectador. Sí, prácticamente. Entonces, este bacán es como, digamos, me suena, Ministro. sí, administro eso. Digamos, no tienes bacán, digamos, es el ministerio. Sí. Entonces, prácticamente, entonces, en este caso, ¿qué sería? Pues sería como el ministro digamos, como el ministerio de televisión. El ministro hace un anuncio o algo así. Sí, normalmente, Science Seyirciler, entonces ahorita le está diciéndole prácticamente a los como que respetados o estimados televidentes, ¿cierto? Seyirci es el que ve la televisión, el que mira la televisión, ¿cierto? Seyirci. La audiencia. La audiencia, exactamente. El espectador. Entonces, como estimados espectadores, estimados televidentes, audientes.
el ministro, ¿cierto? En este momento, ahora, açıklama. ¿Açıklama qué significa? Açıklama, explicación, ¿cierto? Explicación. Açıklamak es explicar. Açıklama es la explicación. Entonces, hace una explicación. Entonces, estimados televidentes, el ministro en este momento hace una explicación. Está haciendo una explicación. Ahora bien, en este caso, Sayın seyirciler, bakın şimdi açıklama yapmak. Las dos expresiones que tenemos aquí son lo mismo, significan lo mismo. Lo único que cambia es la forma en la cual se escribe. Por ejemplo, yapmakta es como más formal. Bueno, aquí nos dice, makta resmi cümlelerde kullanıyoruz. Mesela, yor ile makta aynı mana var. Ama makta resmi. Vamos, ¿qué es lo que lo que nos quiere decir en español? Que, digamos, la estructura magda y el yor prácticamente llegan al mismo significado, digamos, mantienen la misma, el mismo contexto. Pero la cuestión es que magda es formal, simplemente. Bueno. Ustedes pueden también utilizar el MACTA, pero el MACTA es más formal, es más cuestión documental. Ustedes lo van a ver seguramente en un aviso de seguridad. Bueno, vamos a ir continuando con otros ejemplos. Por ejemplo, Türkiye'ye her yıl milyonlarca turist geliyor. Türkiye'ye her yıl milyonlarca turist geliyor. Prácticamente, ¿qué es lo que dice? Todos los años turistas millonarios vienen a Turquía. No, millonarios no. Millones. Millones de millones. turistas. Sí. Millones. Acuérdense, millón Millones de turistas. significa millón, exacto. Millones de turistas. Entonces, millones. Million ya es como, es otra forma de intensificar un número, por decirlo así en este caso. Entonces, million large significa como que millones. Como a veces dicen yüzlerce. Yüz, acuérdense, es el número 100, ¿cierto? Yüz. Yüzler, cienes. Yüzlerce, como que cientos. Lo mismo sucede aquí. Entonces, a Turquía, cada año, ¿cierto? O todos los años, llegan miles de turistas, millones de Millones de turistas. turistas. Millones de turistas. Y aquí, pues, la misma situación. Türkiye'ye her yıl milyonlarca turist gelmekte. Estamos diciendo lo mismo. Están viniendo millones de turistas. Sí, viniendo, llegando, ¿cierto? Llegan. Perdone, pero me parece Macta como gerundio, ¿no? Magda, digamos, en el español, digamos, como gerundio, digamos, gerundio, digamos, se podría entender, pero realmente en el español se entiende como un presente simple. Si digamos, el presente simple o el presente continuo, digamos, simplemente, digamos, por ejemplo, a veces, digamos, una vez escuché a un chico diciendo, por ejemplo, ¿qué decía? Çalışmaktayım, decía, çalışmaktayım. Digamos, estoy trabajando o estoy estudiando. Entonces, se entiende más como un presente continuo o un presente simple. Sí. Digamos, esa sería la forma, porque el gerundio, acuérdense que el gerundio, pues, realmente no tiene tiempo en sí, a menos que ustedes le añadan una situación. Entonces, por eso el gerundio, digamos, se alejaría un poco de esto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, Türkiye'de en çok yabancı İstanbul'da yaşıyor. Türkiye'de en çok yabancı İstanbul'da yaşamakta. Ambas expresiones están expresando lo mismo, ¿cierto? ¿Ustedes cómo entienden esta oración? ¿Cómo entienden esta oración?
¿Quién quiere participar? ¿Cómo la entiendo? En çok yabancı İstanbul'da. La mayoría de los extranjeros se establecen en Estambul. Sí, viven en Estambul, ¿sí? Estambul. Exacto. Extranjeros viven en Estambul. Sí, entonces en Turquía la mayoría sí, prácticamente es la mayoría de ¿qué? De extranjeros viven en Estambul, ¿cierto? Y ambas afirmaciones indican lo mismo, expresan lo mismo, ¿vale? Entonces eso es lo que les quería dejar claro a ustedes. Ambos expresan prácticamente lo mismo. Lo único que es que esto es más para cuestión documental, más formal. Incluso, digamos, ahorita vamos a ver un formalismo mayor a este. ¿Cuál es? Con el uso de der, ¿cierto? Vamos entonces a continuar. Dice, Phil Magtader. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Vamos, aquí ocurre lo mismo. Vamos aquí, este es más grandecito. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, Dünya doğudan batıya dönmektedir. Dünya, el mundo, ¿cierto? La tierra. ¿De dónde? Doğu, el oriente, ¿no? Batı, occidente. Entonces, gira, el verbo girar, ¿cierto? Girar, gira, de oriente a occidente. Entonces, cuando le añadimos este dir, simplemente hacemos eso, la intensificación. Prácticamente formalizamos esta oración. Nos decimos que eso es así. Es una verdad, entre comillas, absoluta. Entonces, es una verdad demostrable, lo diría yo. Entonces, su 100 derece kaynamaktadır. Su nedir? Su ne demek? ¿Qué significa su? Agua. Agua, ¿cierto? Agua. El agua hierve a 100 grados. Exacto. El agua hierve a 100 grados. Eso sería. Acuérdense, kaynamak. Bueno, vamos con otro ejemplo. Toplantı devam etmektedir. Lütfen biraz bekleyin. Esto lo dice casi siempre como la operadora. Entonces, toplantı devam etmektedir. Lütfen biraz bekleyin. Entonces, muy de operadora telefónica o de, por ejemplo, de operadora a través de internet. Toplantı, acuérdense. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Reunión. Toplantı. Exacto, una reunión. Toplantı. Şimdi toplantı yapıyoruz. Estamos haciendo una reunión. Continúa la reunión. ¿Cierto? La reunión continúa, ¿cierto? Está, digamos, significa que en este momento todavía está en funcionamiento esta reunión, está Por esperen un poco. sin terminar. Por favor, Más. exacto. Espere un poco más, espere. Digamos, ustedes pueden encontrar así como Biraz bekleyin o la otra forma, Biraz bekleyiniz. ¿Cierto? Si se acuerdan que es la otra forma formal del turco de emitir una orden, ¿cierto? Emek. Entonces, eso es básicamente cómo funciona esto. Entonces, ahorita aprovechamos que se nos va a cortar la llamada y volvemos a entrar, ¿vale? Nos va a cortar la reunión porque ya nos quedan pocos minutos. ¿Ustedes se acuerdan? Lo que usamos es la versión gratuita. Nada, volvemos entonces a entrar al mismo link, ¿de acuerdo? En el link que queridos. Sí.